Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Blanca Heredia, Sabino Bastidas y Luz de la Calle vamos a discutir sobre qué tan bien o qué tan mal operaban los gobiernos en los sexenios pasados. ¿Qué heredó el presidente López Obrador de estos gobiernos? Después vamos a tener un debate de si deben o no prohibirse las corridas de toros en México. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. La semana pasada en esta mesa de los jueves salió un tema a debatir muy interesante de qué tan bien o qué tan mal funcionaban los gobiernos en el pasado y en ese sentido, ¿qué heredó la administración actual, el gobierno del presidente López Obrador? ¿Eran buenos, eran malos, eran regulares? ¿Dónde eran buenos, dónde eran malos? Eso es lo que vamos a debatir el día de hoy. Saludo vía remota a Blanca Heredia. Blanca, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto. Leo, Sabino, Luis. Gracias. Y en el estudio está aquí Sabino Bastidas. Sabino, hola. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y Luis de la Calle. Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leo? Sabino, Blanca. Bueno, esto surgió por culpa de ustedes que siempre sacan los mejores debates cuando está terminando la mesa. Y tú decías precisamente, Luis, que no todo estaba mal en el gobierno, en los gobiernos pasados, ¿no? Bueno, yo lo decía, en el funcionamiento, en la operación. Yo lo decía en el contexto de que esta idea que tiene el presidente y que algunas personas apologistas de este gobierno han utilizado como argumento, de que como nada funcionaba bien, es necesario destruir mucho, y no solamente destruir, sino ahora tener un decreto que le permite al presidente no cumplir con la ley, básicamente, ¿no? Sí. Es este decreto de facilitación de las operaciones estratégicas, y transferir las obligaciones o muchos de los mandatos gubernamentales al ejército. Entonces yo digo, bueno, eso me parece incorrecto todo eso, y además me parece que parte de una premisa falsa de que todo estaba absolutamente mal. En México necesitamos un país que tenga instituciones, Sabino lo ha insistido muchas veces, pero las instituciones se construyen en el tiempo. Entonces, si tú tienes gobiernos que cada vez que entra un nuevo presidente deciden cambiar desde el logotipo de la Ciudad de México, los colores, las placas, los colores de los taxis, ¿no? Como si eso fuera una cosa importante, porque ellos piensan que el gobierno es de ellos. Y entonces, oye, tuvimos la AFI, ¿no? La Agencia Federal de Investigación, la Policía Federal Preventiva, otra vez la Policía Federal, ahora tenemos la Guardia Nacional. Si estos 30 años los hubiéramos utilizado para crear instituciones, hoy en día estaríamos mucho mejor. Entonces yo no acepto ese argumento de que todo estaba mal, y como todo estaba mal y como yo soy distinto, voy a hacerlo de nuevo todo y crear instituciones. Eso es falso, y hay muchos ejemplos de instituciones que funcionaban mejor. No digo que estuvieran bien, no quiere decir que no fueran mejorables, por ejemplo, que funcionaban mejor antes que hoy. Antes que hoy. Sí. Un ejemplo. El CIDE. Bueno. Sí. Bueno, se la pusiste difícil hablar. No, bueno, aquí me ejemplo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí. La Secretaría de Economía. Sí. La distribución de medicamentos. El COFEPRIS. Bueno, ya se arrancó, ahora sí. Bueno, o sea, podemos ser, no sí. Todas estaban mejor antes. Bueno, la Secretaría de Salud, yo creo que la Secretaría de Salud. No, el tema del Seguro Popular y eso. El aeropuerto Naim contra Santa Lucía. Nomás para poner algunos ejemplos. Lo que siempre ha funcionado mal es el aeropuerto Benito Juárez. Eso me queda claro. Bueno, es un desastre, cada vez peor. Entonces, o sea, sí. Pero bueno, pero es un poco el punto. O sea, el ánimo, y es este defecto, digamos, de gobierno no es exclusivo del presidente López Obrador. Sí. Lo han tenido todos los presidentes. O sea, Vicente Fox empezó diciendo, vamos a quitar el águila como el emblema nacional, y puso el águila mocha. Bueno, es un abuso de su autoridad y un reflejo de esta idea de que o sea, nunca sale del primer sobre. Y al no salir del primer sobre no ayudan a crear las instituciones que el país requiere. A ver, Blanca, ¿tú qué opinas al respecto? Porque tú eras la que tenía
pues una posición diferente a la de Luis al término de la semana pasada. Efectivamente. Bueno, primero aclararle sobre todo al auditorio, estamos hablando de la maquinaria gubernamental, digamos, de la burocracia, sí, del conjunto de reglas, del conjunto de personal que trabaja en el gobierno y qué tan bien o mal organizado está y qué tan bien o mal hace su trabajo en función de sus capacidades y en función de la manera en la que están organizados y cuáles son sus funciones. Me parece que históricamente hemos tenido en México pues serias deficiencias en la operación de las burocracias gubernamentales. Ha habido periodos mejores y otros peores, pero digamos en términos generales no somos un país que se distinga por la gran eficiencia, eficacia de su aparato gubernamental. En parte, me parece, eso tiene que ver con dos razones yo encuentro así históricamente en un sentido más amplio que lo explican. En parte la simbiosis atípica en relación a muchos otros países entre el funcionariado, sobre todo el alto funcionariado burocrático, y la clase política, digamos, los políticos electorales. No había una separación estricta como hay en países donde hay servicios profesionales de carrera, en donde las personas que trabajan en la función pública tienen una carrera con unas reglas claras y se mantienen ahí independientemente de los cambios en gobierno producto de los diferentes resultados electorales. En el caso mexicano ha habido siempre, hubo históricamente una imbricación muy fuerte, un recambio muy fuerte todo el tiempo que cambiaban los gobiernos y eso generó algunos de los problemas que observamos históricamente. Y después tenemos, digamos, la operación de una economía política, tener la gobernabilidad del país, muchísimas veces, digamos, rutinas burocráticas, a estarlas más bien violándolas discrecionalmente y operándolas discrecionalmente, y eso tampoco ayudó. Hay muchos otros problemas, el hecho de que tienes una gran cantidad de trabajadores de base que han conseguido, digamos, su permanencia en el cargo, pero que no siempre realizan su trabajo adecuadamente, lo cual ha llevado a la necesidad de contratar muchos otros personal que va engrosando las filas de la burocracia y que se superpone con el que ya está de base y que tendría que hacer un X trabajo y que en realidad pues no lo desempeña correctamente o a veces incluso de plano no lo desempeña. Muy bien. Entonces tienes esto históricamente. En el caso de los últimos 40 años, me parece que a esos problemas históricos se agregaron algunos otros. Y en particular la primera generación de las denominadas reformas estructurales vinculadas a todo el proceso de renegociación de la deuda y estabilización económica, significó, digamos, recortes, pues hacía machetazo de la administración pública y dejaron a una administración debilitada. En varias áreas fue muy notable. Por ejemplo, si uno compara la Secretaría de Gobernación de los 90 con la Secretaría de Gobernación previo a los 90, es muy diferente la fuerza, no solamente en términos de sus atribuciones, sino de su estructura burocrática básica. ¿Sí? Muchas secretarías se quedaron como mochadas y eso nunca se acabó de arreglar. Esa es una primera cosa. Okay. Segunda cosa que pasó, también muy vinculado a los procesos de reforma estructural y sobre todo estabilización al comienzo, que lo que tenían que hacer era contraer para poder, digamos, generar los ingresos para el repago de la deuda, es que se establecieron un montón de mecanismos para dificultar el gasto público. Lo hemos vivido todos aquellos que hemos tenido alguna vez algún trabajo relacionado con el gobierno, en donde pues te llegan, digamos, los recursos ya muy tarde en el año, por ejemplo. Esa era una práctica típica. Eso tampoco coadyuvó a una buena operación del gobierno. Dicho lo anterior, creo que hay algunas áreas en donde sí hubo una mejora significativa, que era crucial para los gobiernos anteriores, sí invertir en ello. La más notable, desde mi punto de vista, es el sistema de administración tributaria, que sí ha habido un proceso, digamos, de mejora administrativa y burocrática muy sensible a lo largo del tiempo, misma que, por cierto, ha sido continuada durante esta administración. Yo quiero decir que en el tema del servicio civil de carrera, que me parece muy importante, digamos, dos instituciones que sí tienen servicio civil de carrera, que es Banco de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores, funcionan relativamente bien. Durante el sexenio de Fox se trató de hacer el servicio civil de carrera, pero lo hicieron muy mal y no funcionó, ¿no?
Sabino. Sí, mira, yo creo que evidentemente tenemos claro el diagnóstico de que no hemos logrado en México construir una administración pública robusta. Efectivamente, cuando tenemos ínsulas muy exitosas, sí. yo agregaría, por supuesto, por ejemplo, el Servicio Civil de Carrera del Instituto Nacional Electoral, claro, el INE, claro. El propio Ejército y la Marina, que constituyen dos cuerpos. La Secretaría de Hacienda, de alguna forma, creó un cuerpo preparado. Creo que hemos tenido momentos muy exitosos y, bueno, Luis fue parte de ese momento. La élite que creó los tratados de libre comercio por 20 años en México fue muy bueno. de enorme continuidad. Muchos de comunicaciones y transportes también lo tenía y se perdió, por cierto. Pemex tenía su élite de ingenieros durante muchos años. En fin, hemos tenido momentos en donde ha habido cierta continuidad de la burocracia, pero no hemos logrado construir un sistema. O sea, es una realidad que López Obrador ha asumido una posición que yo la calificaría en términos de Porfirio Díaz, parafraseando Porfirio Díaz, como mucha política y poca administración. Sí. O sea, López Obrador no tiene una cultura de la administración pública nacional. Es normal, en las transiciones a la democracia, la élite nueva que llega no tiene experiencia de administración. Todas las transiciones, cuando llega un partido nuevo que nunca ha estado en el gobierno nacional, pues tiene que aprender a gobernar lo nuevo y tiene que aprender a gestionar. Y obviamente la derecha tuvo su momento y su curva de aprendizaje con Vicente Fox. Creo que de alguna forma también lo está teniendo la izquierda. Pero aquí hubo un defecto, un pecado, que fue esta fobia a que todo estaba mal. O sea, no hubo un proceso de aprendizaje, no hubo un periodo de voy a aprender cómo está funcionando la administración pública, y desgraciadamente no hemos creado como país una estructura institucional medianamente ordenada que tenga legalidad e institucionalidad en el largo plazo. Aquí llega el nuevo y se van todos y tienen que presentar su renuncia. Sí, no hay jefes de departamentos. No hay estabilidad laboral. Yo le agregaría que en esta ocasión además hay una merma en los ingresos de los servidores públicos. Hay un desánimo de los servidores públicos, se achicó la burocracia, y aunque Blanca nunca está de acuerdo con esta posición, yo sí calificaría a López Obrador también en función de lo que debe hacer. ¿Qué tenía que hacer un gobierno de izquierda más o menos sensato ante esa realidad? Pues ordenar una burocracia, tratar de crearla, les convenía políticamente. Desgraciadamente no se entiende el papel enormemente político que tiene la administración pública. O sea, la función de gobierno tiene tres patitas. Una función es la de ejercicio de gobierno, la gobernabilidad. Sí. La otra es la función política, que tú no puedes cuestionar a un gobierno porque haga política. Y la otra es la función administrativa, de echar a andar las cosas y que las cosas funcionen. Sí. El decretazo nos ha regalado un fresco, al margen de la inconstitucionalidad que suscribo y como con los argumentos que señaló el doctor Valadez y algunas otras personas, por supuesto es inconstitucional, pero es una pieza histórica porque es la primera declaración pública de la administración desde el Estado que reconoce que en México con esa burocracia y con esa legislación y con esa regulación no se pueden llevar a cabo las cosas. Sí. O sea, todos tenemos pruebas. ¿Quién puede legalmente en México llevar a cabo cualquier cosa sin atorones burocráticos? No, bueno, ¿Quién puede sin...? pero también dentro del gobierno. Claro. Bueno, es el pobre servidor público que tiene un amparo y que se le atraviesa el juez y que se le atraviesan los intereses y que se le atraviesan las marchas y que se cae la carrera política por producto de lo que está sucediendo. O sea, hay que entender que el tema de desregulación, que para mí no es la desregulación, porque ese es un concepto equivocado de la administración pública, sino la regulación eficaz, la regulación saludable, eficiente. Y con las nuevas tecnologías, y en México puedes poner un hotel en Cancún en un manglar prohibido, y en México puedes poner un giro negro donde no se puede, y en México puedes construir 50 pisos donde no está permitido, y si en este momento no puedes, esperas el cambio de administración y se puede. O sea, desgraciadamente, esta es la piedra de toque de nuestra ilegalidad. El México informal, el México ilegal, el México que en las leyes dice un país maravilloso que todos queremos y que todos deseamos, pero que en la realidad no está funcionando. Ahora, hablando de leyes, por cierto, Luis, la última gran reforma administrativa del Estado mexicano, del Poder Ejecutivo Federal, fue en 1976.
con el presidente López Portillo, sí, es la ley, que ordenó las secretarías, las paraestatales, que por cierto eran un relajo, había muchas empresas, fideicomisos, en fin. Lo ordenaron, hay que decirlo, ¿no? Alejandro Carrillo Castro fue. Pero, hombre, eso fue hace 50 años, ya casi, ¿no? Bueno, ha habido reformas importantes, sí, de modificación de la propia Secretaría de la Función Pública. ¿Por qué seguimos teniendo, por ejemplo, 18 secretarías? ¿No? ¿Tiene sentido tener 18 secretarías? Bueno, el número por sí solo no te dice nada, depende de... Por eso, o sea, de mi punto es ese, ¿no? Que ningún presidente desde López Portillo ha tenido la visión de decir hay que ordenar a la administración pública federal. Es peor que eso, Leo, porque o sea, crean sustitutos, en lugar de arreglar lo existente, hacen uno nuevo. Sí. ¿No? Sí. Entonces tenemos una multiplicidad, y el presidente López Obrador fue muy crítico de eso, ¿no? Sí. Pero está cayendo él en el mismo ejercicio, ¿no? En lugar de mejorar lo que ya existe, trato de hacer una cosa nueva con otra burocracia. Entonces creas otra estructura, tienes otra oficialidad mayor, etcétera, etcétera, otro edificio, y los costos siguen y siguen y siguen. Decía Blanca que en el periodo que el presidente llama neoliberal, que el neoliberal no tiene mucho, pero así lo llama el presidente, se hizo el Estado más pequeño, más angosto. Pues eso no está en los números. O sea, tenemos hoy en día el gasto más alto de la historia de México, como proporción del PIB y como... Pero sí hubo recortes en el periodo de la Madrid y de Salinas, bueno, ¿no? Como consecuencia de la reducción de la deuda. Consecuencia de las crisis. Pero se recuperaba en 2 años. El gasto... Pero, digamos, el presupuesto que presentó el presidente ahora, en el 8 de septiembre pasado, dice que es un presupuesto austero, racional y eficiente. Austero no es. O sea, es el presupuesto más alto 7 billones de la historia de México. Sí. Y como lo ves tú como proporción del PIB, es el segundo o tercero más alto en 40 años. Pero quizá no enfocado a la burocracia como tal, al gasto corriente de la burocracia de la misma manera. Bueno, es que eso es lo que no han recortado. Porque estás también transfiriendo nuevas cantidades de dinero a otros. Hay una reasignación de prioridades muy importante del presidente, y digamos, ese es su derecho. Claro, derecho, claro. De decir, oye, quiero yo hacer estas prioridades. Pero eso sí hay que reconocerlo. No, 100%. Sí 100%. Pero digamos, no, cuando dicen que ha habido un recorte muy importante en el gasto, no es cierto. O sea, no es que se haya adelgazado demasiado el gobierno. México es un país que recauda relativamente poco, eso es cierto, y es un país que debería recaudar más. Sí. Pero bueno, no hay una voluntad política de subir impuestos en México, ni siquiera hay una voluntad. Ahora empieza a haber un poquito de voluntad para ver si acaban con las placas de Morelos. Ese tema. Lo dijo la semana pasada Sheinbaum. Después de cuántos años que llevamos nosotros con ese tema. Tú en particular. Bueno, yo empecé y otros me siguieron. Pero bueno, hay poca voluntad de incrementar la base gravable y poner más impuestos. Y entonces el tamaño del Estado se limita. Lo que es un poco curioso es que el presidente López Obrador, supuestamente un presidente de izquierda, en su discurso y en sus actos muestra una desconfianza al gobierno. Va a contrapelo de la construcción de un Estado. Va en contrapelo de la construcción de un Estado fuerte. Es desregulador, por lo menos para sus proyectos estratégicos, ¿no? Y en lugar de decir, oye, vamos a fortalecer las instituciones reguladoras, porque esas instituciones reguladoras regulan no solamente al gobierno que participa en el mercado, sino también a los privados que también participan. Vamos a tenerlas fuertes. Y la clave está, ¿por qué en México no funcionan las instituciones? Porque en México las burocracias confunden la discreción con la arbitrariedad. Los grandes reguladores en el mundo tienen alta discreción, pero poca arbitrariedad. En México no le damos discreción a los funcionarios públicos porque hay una sospecha de corrupción y de extorsión. Lo que pasa es que la discrecionalidad debe estar en el Poder Judicial. Al quitarle tú la discrecionalidad al funcionario público, que no puede decidir, ¿no? Lo haces que caiga en la arbitrariedad porque entonces se va a fijar en el que le falta una coma a tu papel y por lo tanto no te lo doy hasta que me sueltes un billete de 1,000 pesos. Hay un libro sobre eso que se llama Economía de la Extorsión que apareció el año pasado. Ya estamos en la hora de los anuncios. De Luis de la Calle. A ver, Blanca. Bueno, ya que estamos en la sección de anuncios de libros, pues yo quiero anunciar un libro que se publicó hace muchos años, pero que se llama Reinventando Leviatán,
la reforma administrativa en los países en desarrollo. Y en esa época, esto es un libro de los 90s, en donde pues, estudiamos junto con mi colega Ben Schneider, pues cuáles eran los retos que planteaba el reformar justamente las burocracias gubernamentales. Y los retos son gigantescos, sobre todo cuando quieres construir. Para ello requieres alterar la forma en la que se comportan los burócratas, los funcionarios públicos, porque esto no se auto ejecuta. Necesitas gente que esté monitoreando, que esté supervisando el que efectivamente pasen las cosas que pases, y eso toma mucho tiempo y mucha voluntad política. Esa es la razón, digamos, general por la cual ni en México ni en muchos otros países de desarrollo se ha intentado realmente reformar la administración pública, a pesar de que en la teoría y en las conferencias todo el mundo dice que es muy importante. Y a la hora de la hora, los políticos no quieren hacer eso, también por otra razón muy importante, y es que normalmente el tener una administración más eficiente significa para los superiores, para los jefes, renunciar a grados de discrecionalidad. Y eso a ningún jefe le gusta, y a los jefes mexicanos les gusta mucho menos, sea para hacer, digamos, discreción reglada, o sea, de acuerdo a algún tipo de reglas, o de plano discreción no reglada, que es arbitrariedad, ¿no? Esas son algunas de las razones. Ahora, yo coincido mucho, me gustó como lo puso Sabino, que este gobierno de Andrés Manuel López Obrador es justo lo contrario del eslogan de Porfirio Díaz, es mucha política y poca administración. Y creo que esto no es simplemente un problema de que él no esté cumpliendo, o de hecho yo no estaría de acuerdo con la interpretación según la cual él no está cumpliendo con lo que tendría que hacer o con lo que ofreció. De hecho, nunca ofreció nada por el estilo en materia administrativa. Él lo que ofreció es, entre otras cosas, terminar con, digamos, la complicidad entre poder político y poder económico, que es para lo que él entiende por corrupción. Y eso está anidado en un conjunto de prácticas, de reglas y de rutinas burocráticas que a él le parecía especialmente importante destruir, eliminar. Su programa en ese sentido es mucho más, ya lo he dicho aquí varias veces y en otras partes, es más como la fase destructiva de la Revolución Pacífica que la fase constructiva. Y eso lo hemos visto muy claramente. Además de que mi impresión es que, y así lo indica todo, es que Andrés Manuel López Obrador no es alguien que le guste mucho los temas administrativos. No. Realmente le aburren, y además, insisto, cualquier administración implica rutinas y reglas que no se pueden estar cambiando de un día para el otro. Y eso significa menos capacidad de decisión y discreción para el jefe. Sí. Y yo creo que es una de las razones por las cuales al presidente, no solamente porque quiere, digamos, sacudir la maquinaria como una manera de tratar de, digamos, corregir el rumbo que él pensaba tan errado que llevaban las cosas en México, en particular, insisto, de esta imbricación entre poder político y poder económico, pero también porque armar una administración eficiente reduce los espacios en los cuales, digamos, el titular del Ejecutivo podría decidir en última instancia. Y esa es la segunda razón fuerte, yo creo, por la cual no le ha prestado atención a la administración. Dicho lo anterior, a mí sí me parece que decir que heredó una maquinaria gubernamental buena, pues yo estoy en desacuerdo. Creo que hay islas, como bien lo decía alguno de ustedes, siempre hubo así islas, el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, ahora y desde hace ya muchos años el INE, el SAT que ya mencionaba, algunas islas. Pero el conjunto de la burocracia, ya lo decíamos la vez, un desbarajuste completo. Es muy difícil, si no imposible, operar casi cualquier cosa si tú quieres además hacerlo en un tiempo razonable. Sí. O sea, a lo mejor en 20 años lo podrías hacer, pero ya para eso ya hubo 3 gobiernos. Entonces, sí me parece que hereda una maquinaria con muchos defectos, una maquinaria muy lenta, una maquinaria que no es obesa, porque efectivamente no tenemos tantos recursos para que sea realmente obesa. Los últimos números que yo tengo es para el conjunto de la burocracia de la Administración Pública Federal. En el 2018 estamos hablando de alrededor de 500,000 personas, que no es muchísimo para el tamaño del país. Muy bien. Yo, por mi paso por la administración pública ya hace varias décadas, me acuerdo que comprar lápices era un dolor de cabeza. Cuando en una empresa mandan al Office Max a comprar los lápices, de verdad, el conjunto de reglas que había establecidos para comprar lápiz, ya no se diga hacer una obra pública. Tiene una explicación, no una justificación, pero tiene una explicación que se llama interés público. Claro, o sea, finalmente el interés público tiene que tener ese tipo de... Pero bueno, y muchas de estas reglas vienen de Miguel de la Madrid, por cierto, que en reacción a la corrupción que hubo durante el sexenio de López Portillo. Sí, la palabra clave aquí es... ¿Tú te acuerdas, yo creo que hay un problema... En la parte de anécdota, perdón, ¿te acuerdas? Deshacernos de mobiliario viejo y que no pudimos deshacernos del mobiliario viejo en el CIDE?
Sí, me acuerdo perfecto. No, y así te puedo contar varias anécdotas. Bueno, era imposible deshacerte de un mobiliario que ya no servía. Sí, no los podías donar, no lo puedes vender, no, en fin, ¿no? Es que yo creo que respecto a la administración pública hay mucha improvisación, pero además filosóficamente hay un buenismo. La gente siente que yo soy bueno, yo ya llegué a la administración, las cosas no caminaban porque los otros eran malos, yo soy bueno. Sí, entonces, el buenismo fue el pecado de Vicente Fox cuando llegó a la presidencia. Sí. Tuvo algo de ese pecado también Ernesto Zedillo, tuvo algo de ese pecado Carlos Salinas de Gortari. O sea, cada generación política va llegando y dice, yo soy bueno, ellos serán malos, yo soy mejor. Los tecnócratas llegaron también arrasando y dijeron, ¿qué les pasa si la burocracia aquí es un desastre y nosotros vamos a hacerlo padrísimo? Y empezaron a funcionar de otra manera. Y me gustó mucho la secuencia que hacía Luis hace rato de la Policía Federal. Me recordó una frase de Carlos Fuentes, decía Carlos Fuentes que la historia de México era el perpetuo reinicio de historias perpetuamente inacabadas, ¿no? Esa frase de Fuentes me encanta porque además aplica a la administración pública. Aquí no termina de cuajar un órgano cuando ya le cambiamos el nombre, cambiamos la composición, modificas las leyes y más que un problema de obesidad, porque yo creo que el tamaño sí importa de un Estado, el problema es que nuestra filosofía de resolución de los conflictos, y es una tradición hispana muy bien heredada, es a través de reglas. Entonces, si tú entregas, y a mí me ha tocado estar en el Congreso en muchas ocasiones, en donde entregas un proyecto de ley de 7 artículos, te dicen, pero ¿cómo? Si vamos a regular todo este sector, se requieren más artículos. Sí. Entonces, y todas las leyes mexicanas empiezan, es de interés público, es razón nacional, y empieza el diccionario, y 10 transitorios. Oye, pero había otras leyes. O sea, sí hace falta. No, lo hace. Hace muchos años que hace falta un gran inventario legislativo en donde digamos, a ver, de estas 20 leyes eliminemos. Trump hizo algo parecido en Estados Unidos, hubo un periodo de disminución legislativa y yo creo que nos hace falta también técnica regulatoria. A ver, ¿cuántos artículos necesitas para regular este sector? Pues no más de 4. Lo que sí necesita es servidores públicos que decidan y más que solo servidores públicos, jueces que puedan resolver en 15 días. Hombre, no estamos de acuerdo en el manglar o sí estamos de acuerdo en el manglar. Pues que puedas ir a un juez y no tengas un asunto de 5 años porque el manglar sí, el manglar no, porque la corrupción y la realidad te rebasan. O sea, no es un problema solamente del burócrata o del servidor público. Esta determinación de López Obrador de no puedo yo, el presidente de la República más poderoso, yo no puedo llevar a cabo mis grandes obras porque la burocracia me lo impide, me parece que este acuerdazo hay que enmarcarlo como una confesional, insisto, de la ineficacia de un aparato que hemos creado que nos cuesta muchísimo dinero y reguladores van, reguladores vienen. Tengamos la discusión nacional. ¿Cuántas secretarías necesitamos? ¿18 o 5? Vamos a acotarla. ¿Cuántas regulación necesito? Ahí está la Comisión de Mejora Regulatoria. Bueno, esa comisión debería tener en este momento un enorme trabajo en un gobierno de izquierda para decir, oigan, necesitamos las leyes eficaces que realmente tutelen los derechos de la sociedad. Muy bien. Oiga, pues ya se nos acabó el tiempo. Y yo tenía varias anécdotas, por cierto. Bueno, todos. Sí, es que da para muchísimas anécdotas. Todos hemos sufrido. Tenemos... No, sí, pues el paso por la... Yo me acuerdo de los inspectores de los precios en la Secofi cuando ya no hubo, ¿no? El control de precios, pues había que hacer algo con los que hacían eso, ¿no? Y fue todo un tema, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? Los procesos burocráticos, cómo suben y bajan en la misma dependencia y el área de al lado. Y se crea un vicio que es la delegación hacia arriba. Sí. En México la autoridad se delega hacia arriba. Sí. En lugar de delegarla hacia abajo. Sí, ¿qué hacemos, jefe? No, yo he estado en los consejos de administración muy importantes en el gobierno, con funcionario público, y todos los nombramientos los delegan hacia arriba, con el propósito de que nadie sea responsable. Claro. Bueno, pues buena discusión. No hay manera de decidir. Es clave. Sí, lo de la evasión de la responsabilidad es muy importante. Nadie decide. Gracias, Blanca, gracias. Tendríamos que tener un debate y tendría que ser una prioridad nacional contar con un gobierno eficaz y eficiente. Pues gracias, Blanca, Sabino, Luis, gracias. Y vamos a hacer una breve pausa. Oiga, vamos a tener aquí un buen debate de si se deben de prohibir o no las corridas de toros. En un momento más.